vamos a entender de que por encima de todo la algarabía y toda la celebración que el mundo hace, y que las luces y que los regalos y que los arbolitos y que tarjetas y que esto y que lo otro, por encima de todo eso, lo que debe de importar es el hecho de que Jesús nació. Pero yo quiero que sepa, amados hermanos, que este anuncio angelical sigue resonando en el mundo por medio de la iglesia. De manera que usted y yo somos enviados para que este anuncio se siga dando. Y no solamente en la época de diciembre, cuando tradicionalmente se celebra el nacimiento de Jesús, sino en todo momento, iglesia, nosotros tenemos que anunciar de que Jesús nació. Porque fue a través del nacimiento de Jesús que tuvo lugar el desarrollo del plan redentor de Dios, que fue culminado en el Calvario, donde Jesús dio su vida para salvarnos. Pero no terminó en la cruz, porque de la cruz fue a la tumba. Pero tampoco terminó en la tumba, porque de la tumba se levantó y volvió a su trono. Y por eso es que nosotros podemos estar confiados de que lo que Él nos ha prometido un día va a tener cumplimiento. Ahora veamos entonces las circunstancias de José. José está desposado. Dentro de la cultura hebrea o dentro del lenguaje hebreo, estar desposado es lo que nosotros conocemos como estar comprometido. Usted sabe cuando usted tiene su novia y después de cierto tiempo de ser novio, bueno, eso es dentro del contexto bíblico y lo normal. Hoy ya eso se está perdiendo, ¿no? Pero supongamos que estamos dentro de lo normal, como se deben de hacer las cosas. Después de ciertos meses de noviazgo, el novio dice, bueno, sí, con esta mujer me quiero casar. Y entonces viene el novio, consigue un anillo, una argolla, se presenta donde la novia y le dice, oye, me gustaría que seas mi esposa. ¿Qué te parece? Entonces la novia se hace de rogar y dice, lo voy a pensar mucho. ¿Verdad que no? Por eso se ríen las mujeres, porque se lo estaban esperando hace tiempo. ¿Ok? Entonces la mujer a veces ni lo piensa y nomás mira el anillo y dice, sí. Aunque después se arrepiente, ¿no? Entonces toma el anillo y queda comprometida. Ahora, ¿qué quiere decir? Que desde el momento que la mujer toma ese anillo, está apartada para ese hombre, se va a casar con ese hombre, van a formar un matrimonio con ese hombre, van a hacer una nueva familia con ese hombre. No en el momento, pero ya está como apartada. Ahora, cuando María está desposada, lo que quiere decir que estaba comprometida a casarse con José. Ahora imagínese usted, tiene su novia comprometida, ya tienen la fecha para casarse y de repente le aparece la muchacha embarazada. Al igual que José, usted diría, wow, algo no está bien por acá. Pero José, que era un hombre recto de corazón, pensó en la difamación de María. Porque claro, el pueblo, lo primero que iban a pensar, como el pueblo vecino que nosotros tenemos, es ya metió la pata con José. Claro, José era el novio. José no sabía qué hacer para no difamar a su novia. Pero por el otro lado, él se sentía traicionado por su novia. Y José experimenta el anuncio de que el embarazo de María era obra del Espíritu. Ahora, ¿por qué era necesario que José escuchara esto? ¿Por qué era necesario que José recibiera el anuncio? Porque María, ya vamos a ver que María lo recibe, pero cuando María lo recibe, la condición de María es diferente a la de José.
Porque María es la que iba a concebir el bebé en su vientre, iba a cargarlo en el vientre y lo iba a dar a luz. Pero José era el desposado, o sea, José era el prometido de María, y José iba a tener que asumir la responsabilidad de padre de un hijo que no era de él. Y no estamos hablando de lo que hoy está de moda. Hoy está de moda que muchos papás dejan a sus hijos y se van a criar los de otro. No, estamos hablando de un hijo que en una forma divina, directamente de Dios, directamente del Espíritu, había sido engendrado en el vientre de María, y ahora José está recibiendo el anuncio. Pero mire qué interesante que Dios le habla directamente a José para hacerle ver cómo es que están las cosas. Dios le deja ver a José que no es una traición, que no es algo natural, no es algo carnal, sino que es algo de carácter espiritual y que viene directamente de Dios. Ahora, el mensaje es que Dios está tomando forma humana para habitar entre nosotros, como lo dice Juan 1:1, ¿no? Pero nosotros humanamente muchas veces queremos entender a Dios en un sentido humano, pero resulta de que la misma Escritura nos dice que Dios no es un ser humano, Dios es espíritu. Y cuando nos acercamos a Dios es necesario acercarse a Dios en el espíritu. Entonces, esta es la parte que José tenía que entender. El profeta lo había dicho: he aquí, un día una virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo, y ese hijo se llamará Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ahora, ¿cómo se estaba dando esto entonces? ¿Cómo iba a ser eso posible? Bueno, Dios tenía que intervenir para ese embarazo. Ahora, José, pensando en esto, dice el verso 20: el ángel del Señor se le aparece en sueño y le dijo: José, hijo de David, o sea, descendiente de David, no te dé miedo recibir a María tu mujer, porque lo que en ella ha sido engendrado, es obra del Espíritu Santo. Y ella va a dar a luz un hijo. Y este hijo le vas a poner el nombre de Jesús. ¿Y por qué le vas a llamar Jesús? Porque este Jesús es el que va a salvar a su pueblo. Y bendito sea el Señor, que no solamente salvó al pueblo de Israel, sino que ha salvado a todo ser humano que ha creído en él. Y ahí estamos nosotros. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Entonces Dios le anuncia a José que el acontecimiento o las circunstancias que él estaba viviendo tenían un trasfondo divino, había un propósito divino, la salvación de la humanidad estaba en juego. Ahora, José, como buen judío, sabía la promesa de parte de Dios, sabía la profecía, sabía que Dios había hablado y había prometido que un día el Mesías iba a venir. Lo que no sabía José, que a él le iba a tocar criarlo. Pero ahora le llega el anuncio. Y por eso es que José no tiene ninguna duda en tomar a María y hacerse cargo del embarazo. Y ya usted puede seguir el desarrollo de la historia, cómo José tuvo todo el proceso. Y cómo es que se cumple entonces que el niño iba a nacer en Belén. Porque José era originario de Belén, porque era descendiente de David. Belén, la ciudad de David. Mas sin embargo, cuando está en esta relación con María, no están en Belén, sino que están en Nazaret, una ciudad a distancia de Belén. Pero como Dios había dicho que el niño iba a nacer en Belén, entonces José no se propuso llevar a María, sino que hubo una ley que lo obligó a que viajara a Belén justo en los tiempos del alumbramiento.
Y cuando José viaja para cumplir con la ley del censo que se había ordenado, llegó el día del alumbramiento y Jesús nace en Belén. Ahora, ¿cómo es entonces que Dios prepara todo esto y lo va haciendo paso a paso conforme Él lo había dicho? Simple y sencillamente porque tu Dios, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, es un Dios soberano. Y lo que Él dice, lo hace y punto. Te parezca bien o te parezca mal, Dios lo va a hacer porque Dios lo dijo. Y me encanta las veces cuando Dios hablaba por medio de los profetas y decía: Jehová Dios lo hará. ¿Por qué? Porque Él te ama. Todo esto es por gracia y misericordia de Dios, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para nosotros que hemos creído en Él. Nosotros que hemos decidido confiar en Él, ahora esa bendición se extiende para nosotros. Pero el anuncio era importante para José porque él era el hombre. Pero María también ignoraba que ella iba a ser la madre de Jesús. Ojo con esto, porque muchas veces escuchamos la expresión María, madre de Dios. No. María no es la madre de Dios. María fue la madre de Jesús. Sí, en cierto modo podemos decir de Dios porque Jesús era Dios encarnado. Pero cuando se usa la expresión madre de Dios, estamos poniendo a María por encima de Dios y eso no es correcto. Quisiera que nos entendamos, porque cuando María recibe el anuncio, ella misma se sorprende. Ella misma dice: pero ¿quién soy yo para tener semejante privilegio? Vaya al Evangelio de Lucas, también en el capítulo 1, y veamos cuando María recibe el anuncio. Ahora, otra vez vemos que el anuncio viene por medio de un ángel. De manera que los ángeles tomaron un papel importantísimo a la hora de anunciar este magno evento. Este es un evento que realmente, quedó marcado en la historia. Usted sabe que la historia está dividida en el tiempo antes y después de Jesús, precisamente porque Dios puso a partir de ese momento la oportunidad para todo ser humano para regresar a Él. Es como lo que decía Jesús: el reino de los cielos se ha acercado. Él trajo el reino de los cielos a la tierra para que todo el que quisiera entrar, entrara por medio de Jesús, quien es la puerta. Entonces vemos en Lucas capítulo 1, si nos vamos al verso 26, ¿se acuerda que la última profecía que hablamos el domingo pasado fue la de Zacarías? Cómo Zacarías profetizó, o Dios a través de Zacarías, al recibir la revelación de su hijo Juan. Pero vemos acá en el verso 26 que 6 meses más tarde del embarazo de Elizabeth o del embarazo de Juan, cuando Juan es engendrado, 6 meses más tarde, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, o sea, descendiente de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces, 6 meses después de Juan, de ser engendrado Juan, ahora es engendrado Jesús. Ahora, acuérdense que Juan fue enviado para preparar el camino al Señor, para preparar el camino a Jesús. Entonces, Juan, aunque eran primos carnalmente hablando, Juan iba a preparar el camino, o sea, preparar el corazón de la gente para que cuando Jesús apareciera en su ministerio, la gente estuviera susceptible al mensaje ya anunciado de antemano por Juan, el arrepentimiento
para perdón de pecados. Juan bautizaba con agua, Jesús iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Juan bautizaba para arrepentimiento de pecados, Jesús para salvación y vida eterna. Entonces, este procedimiento estaba trazado por Dios desde el momento que el hombre pecó. Ya Dios tenía trazado el plan redentor. Ahora, este plan redentor solamente se inicia con el nacimiento de Jesús. Es confirmado con la resurrección después de muerto y va a ser consumado cuando usted resucite. Como dice Pablo en 1 Corintios 15, ¿no? Con un cuerpo glorificado, ajeno al pecado y ajeno a la muerte, ajeno al sufrimiento, ajeno al dolor, ajeno completamente a la carne. Entonces va a ser consumado el plan redentor. Pero quiere decir que hoy, más o menos 2000 años después que Jesús nació, nosotros seguimos en ese proceso. Ya tenemos asegurada la salvación de nuestra alma, porque eso es lo que la Escritura dice, que cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, nuestra alma recibe salvación, pero queda pendiente la redención del cuerpo, y por eso es que se habla de la resurrección, porque es en la resurrección donde nuestros cuerpos serán redimidos, y entonces es cuando será consumado el plan redentor del Señor. Ahora, si usted ya aseguró la salvación de su alma, gloria a Dios, porque la redención del cuerpo todavía no ha acontecido. Estamos bajo la promesa, estamos esperando esa parte profética para la iglesia, que un día nuestro cuerpo también va a ser transformado de mortal a inmortal, de corruptible a incorrupción. Eso está por suceder. Cuando suene la trompeta, según Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice que sonará la trompeta. Y cuando esa trompeta suene, entonces dice que todos los que han muerto creyendo en Cristo se van a levantar. Y los que estén vivos, dice, van a ser transformados para ser levantados juntamente con ellos para recibir a Cristo Jesús en las nubes. Esa es la consumación que la iglesia espera. Bien, entonces regresemos a María. Esto sucede 6 meses después del embarazo de Elizabeth. María, que estaba desposada con José, lo mismo que leímos en Mateo, José, un descendiente de David. Ahora, ¿por qué es importante este dato? Descendiente de David, porque Dios pactó con David. Cuando David fue ungido como rey, David recibió el reino y luego Dios hizo un pacto con David que su reino iba a ser por siempre. Pero el reinado de David terminó en sus nietos, porque los hijos de Salomón trajeron la división al pueblo de Israel. Se dividieron el reino y luego otros tomaron el reino. Pero Dios hizo un pacto con David. Y el reino eterno fue retomado por Jesús, hijo de David. O sea, descendiente de David. A eso se refería cuando le decían hijo de David, descendiente de David. Dios cumple la promesa, el pacto que había hecho con David de darle el reinado eternamente. Porque Jesús es rey eterno. Él es rey de reyes, es señor de señores y Él va a reinar por siempre, por toda la eternidad. Bendito sea su nombre. ¿Ok? Ahora, este ángel, dice el verso 28, que llega a María y la saluda en una forma muy reverente. El ángel, cuando trae este anuncio a esta jovencita, lo primero que le dice, salve muy favorecida. O sea, María con razón se queda, ¿y esto? ¿Qué le pasa? No solamente que estaba delante de ella un ángel, o sea, algo que no era común. Si bien es cierto, el pueblo de Israel había tenido una y otra vez experiencias angelicales, no era algo que pasaba todos los días, que los ángeles venían a cada rato a traer mensajes, no.
De hecho, cuando sucede, tenía el pueblo de Israel alrededor de 400 años de haber perdido esa comunicación, ese contacto con Dios, cuando Dios hablaba por medio de los profetas. O sea, había sucedido un periodo de silencio largo de alrededor de 400 años, dicen los historiadores y los mismos teólogos, que había pasado ese tiempo de silencio donde se había roto la comunicación entre Dios y su pueblo. Pero ahora los ángeles aparecen nuevamente, le dan el mensaje a Zacarías, luego le dan el mensaje a María y después el mensaje a José. Mas sin embargo, María, al recibir esta salutación, o sea, este precioso saludo: salve muy favorecida, el Señor está contigo y tú eres bendita entre todas las mujeres. Ahora, ¿por qué? Porque María, dentro de todas las mujeres del pueblo de Israel, fue ella escogida para ser el vientre que iba a sostener ese embrión que iba a terminar siendo la forma humana de nuestro Dios. Interesante, imagínense qué favor, qué bendición, qué privilegio tan grande. Entonces María recibe esta noticia, recibe este anuncio, pero ella se turbó, dice el verso 29, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué saludo era este? Entonces el ángel le dice, verso 30, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahora, el anuncio angelical que recibe María enfatiza dos cosas. Uno, el concebir es un acto del espíritu, una concepción de carácter espiritual. Segundo, va a ser un hijo, no una hija, y se va a llamar Jesús. Si buscamos el significado de Jesús, se traduce como Salvador. El Salvador del pueblo de Israel y de la humanidad entera. Tanto a María, como vimos hace un momento, a José, se le dijo esas mismas dos cosas. Es un proceso espiritual, es obra del Espíritu ese embarazo, y el niño se va a llamar Jesús. De manera que, así como Zacarías sabía por orden de Dios que el niño se tenía que llamar Juan, María y José saben que el niño se tiene que llamar Jesús. Punto. Este anuncio estaba solamente confirmando lo que ya Dios había anunciado antes, lo que se había profetizado y que ahora está a las puertas de suceder. El proceso del acontecimiento inició. Ya María va a concebir y va a concebir del Espíritu, y ese niño se va a llamar Jesús. Entonces María, al recibir esta noticia, se sorprende. Pero tome nota que el ángel sigue hablando. Aparte que le dice que va a concebir y que el niño se va a llamar Jesús, mire lo que dice el verso 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Ahora, ¿quién es el Altísimo? Todo Israel sabía que el Altísimo es Jehová de los ejércitos. Hoy día no todos reconocen que Jehová es el Altísimo, pero para el pueblo de Israel eso estaba clarísimo. Además que Israel no adoraba a ningún otro Dios, sino solo a Jehová. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. O sea, Dios está reactivando el pacto que hizo con David. Dios está devolviendo el trono a David, y ya no por un periodo corto, sino por la eternidad. Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, dice el verso 33. O sea, ya no va a ser por un periodo y después de él vendrá otro rey. No, será para siempre, porque su reino no tendrá fin.
Ahora, claro, humanamente Jesús murió. Y si él hubiera sido establecido como decía Pilato o como temía Herodes, rey de un pueblo a nivel terrenal, entonces su reino ya se hubiese terminado. ¿Usted se recuerda cuando Pilato se burla de él y le dice, así que tú eres rey? Y se reía, ¿no? ¿Rey de qué? Cuando Herodes se enteró que había nacido este nuevo rey, Herodes pensaba en que lo iban a destronar a él. Y manda a buscar al niño. Y manda a matar a los niños para que este nuevo rey no creciera y no llegara a darle golpe de estado, a ocupar su lugar. No. Me encanta cuando Jesús le responde a Pilato y le dice, ¿sabes qué? Mi reino no es de este mundo. Sí soy rey, pero no rey terrenal, sino un rey espiritual. Y mi reino no es temporal, mi reino es eterno, es para siempre. Amados hermanos, ese es nuestro rey. Jesús es nuestro rey, Él es nuestro Señor y a Él le servimos y va a ser por siempre y para siempre. Bendito sea su nombre. Reinará sobre la casa de Israel para siempre y su reino no tendrá fin. Y entonces María le responde al ángel, verso 34. ¿Cómo va a ser posible que yo me embarace? ¿Cómo tú me dices que yo voy a dar a luz un hijo si soy virgen? Ahora, voy a hacer una pausa en esto. La mujer pierde su virginidad cuando tiene una relación sexual. Generalmente, pero no siempre. Hay mujeres que perdieron su virginidad por un accidente. Ahora, usted me va a decir a mí que como María no tuvo relación sexual, pero se embarazó, ¿ok? Fue virgen durante el embarazo, pero ¿qué pasó cuando el niño nació? ¿Usted cree que perdió la virginidad o no? Para mí sí. Yo no sé lo que usted quiera creer, pero dentro de todos los ángulos que lo podamos ver, al dar a luz debió haber perdido su virginidad. Pero vámonos más allá. Dice la Biblia que después que nació Jesús, sí tuvo relaciones sexuales con José. Y no solamente tuvo relaciones sexuales con José, sino que también tuvo más hijos. Y la Biblia da testimonio, nos da incluso los nombres de los hijos de José y María, o sea, los hermanos carnales de Jesús. Entonces, dejamos a la Virgen María en paz y no nos metamos con ella. Fue privilegiada, fue favorecida, fue bendecida. Tremendo privilegio y bendición que ella tuvo. Pero de allí a que le demos todo el honor y todas las credenciales que alguna gente le da, creo que ya nos salimos de contexto. ¿Okay? Es más, algunos llegaron al extremo de decir que María fue sin pecado. Es más, en algunos lugares tienen una estatua que por supuesto es yeso o cualquier otro material bajo el nombre de María Inmaculada. ¿Sabe lo que quiere decir inmaculada? Perfecta, sin mancha alguna. Y podríamos seguir hablando de eso, pero no es el tema de hoy. Sino lo que yo quiero que usted vea es que cuando María recibe este anuncio, en ella misma hay una impresión que se sale de sí y no entiende lo que está pasando, no sabe por qué esto se está dando, mas sin embargo el ángel trata de calmarla, el ángel trata de decirle, mira, no tengas miedo, porque esto es la obra de Dios, esto es lo que Dios había prometido que un día iba a suceder y Dios te escogió a ti.
Simplemente tú eres la escogida para este trabajo, para esta tarea. Así como cada uno de ustedes ha sido escogido para una tarea por Dios, quizá no al nivel o la magnitud de María, pero Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene una tarea, un trabajo que hacer contigo. Solamente haz como María y dile: Señor, he aquí tu sierva, he aquí tu siervo. Haz lo que tú quieras hacer conmigo, Señor. Pero no le busques 4 o 5 patas al gato, perdón, porque solo tiene 4. Bueno, y hace poco conocí uno de 3. Me sorprendí. Pero no le busque 5 patas al gato. Usted humíllese delante de Dios y dígale: Señor, yo no entiendo lo que está pasando. Yo no sé, Señor, esto que tú quieres hacer es tan grande, es tan sublime, es tan hermoso, es tan poderoso que no cabe dentro de mi corazón. Pero aquí estoy, Señor, lo que tú quieras hacer conmigo. Eso es lo que tú tienes que decirle al Señor. ¿Usted se recuerda a Moisés? Oiga, Moisés yo creo que es uno de los hombres que más tremendamente usó Dios. Y Moisés era un hombre que ni siquiera podía hablar bien. Tartamudo, gago creo que le dicen en algún lado, jananos, que tienen dificultad para hablar. Pero mire cómo Dios lo usó. Y cuando él se presenta delante de Dios y le dice: Señor, pero ¿por qué no escoges mejor a otro? Porque yo no entiendo esto, Señor. ¿Cómo yo me voy a presentar delante del faraón, el rey más poderoso del mundo en ese momento? Y no solamente presentarme delante de él, sino a decirle que deje ir a tu pueblo. ¿Cómo? Y Dios tiene que decirle a Moisés: tú no necesitas nada. Es más, dime, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Una vara, Señor. Ah, bueno, eso es todo lo que necesitas. Y lo puso a hacer ahí ciertas cosas con la vara para que él viera que no se trataba de él, ni se trataba de la vara, sino se trataba del Dios que le estaba dando la orden. Hermano, cuando tú te resistes a la orden de Dios, te estás metiendo en serios problemas. Toma la actitud de María, que aunque no entendía lo que estaba pasando, no podía caber en su mente cómo se iba a embarazar, mucho menos todo lo que implicaba el nacimiento de ese niño, que era un rey eterno, que era hijo del Dios Altísimo. O sea, imagínese todo lo que pasó por la mente y el corazón de esta jovencita, porque era una jovencita. Mas sin embargo, María responde con humildad y con mansedumbre. Que eso es lo que a muchos de nosotros nos falta. Muchos de nosotros pensamos que para poder hacer una tarea de parte de Dios, yo tengo que tener cierto nivel universitario, yo tengo que tener cierto nivel de capacitación. Y hay gente que lleva años estudiando y todavía sigue estudiando. ¿Y cuándo le vas a servir al Señor? No, es que me estoy preparando. Ups. Tuvimos una hermana en nuestra iglesia, estuvo un buen tiempo y pasó como alrededor de 12 años capacitándose, estudiando, que un seminario aquí, que una conferencia allá, que un taller de esto, que acá, que lo otro. Estaba metida en todo lo que era aprendizaje. Pero ¿cuándo le vas a servir al Señor? Bueno, es que no estoy listo todavía. ¿Ok? María estaba lista. Nunca había estado embarazada. Era virgen. Mas sin embargo, María responde y le dice al ángel: ¿cómo va a ser esto? Yo no conozco varón. Estoy en el verso 34, por si se perdió. Verso 35. El ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermano, cuando tú piensas que eso es imposible, ¿cómo eso va a pasar? Bueno, es que no se trata de ti. Es el Espíritu Santo de Dios el que va a hacer la obra. Tú solamente eres un simple instrumento.
Porque el poder viene de lo alto, el poder es de Dios. Él es el que dice lo que va a hacer y lo que va a deshacer, y tú solamente debes dejarte usar por Él, hermano. Guarde estas palabras que recibió María por parte del ángel. Es el Espíritu Santo de Dios. Él va a estar sobre ti. Él es el que te va a cubrir, y el poder del Altísimo va a cubrirte en todo momento con su sombra. Entonces, sí se puede. Y si tienes duda, mira a tu pariente, mira a tu prima, Elizabeth. Ella, estoy en el verso 36, ella también ha concebido un hijo en su vejez. O sea, esta mujer que era estéril, ahora tiene 6 meses de embarazo. ¿Y sabes por qué esta mujer se embarazó? Porque está también dentro del plan de Dios, porque ella tiene un bebé especial que le va a abrir el camino a tu hijo, va a preparar el camino para tu hijo. Y esta mujer que era estéril, anciana, ahora tiene 6 meses de embarazo. ¿Sabes por qué, María? Verso 37. Porque para Dios no hay nada imposible. Eso es lo que tú tienes que entender, hermano. Para Dios no hay nada imposible. Y si Dios te dice, mira, tú te vas a ir para China a predicarle a los chinos y le vas a predicar en chino, no se te vaya a ocurrir decirle, Señor, pero yo no tengo ni idea de cómo hablar chino. Porque Dios te va a decir, hey, es que no se trata de ti. El Santo Espíritu de Dios te va a cubrir y te va a dar el don de la lengua china, y vas a poder hablar mejor chino que los chinos. Porque para Dios no hay nada imposible. Pero si tú dices, bueno, sí, Señor, a partir de mañana me inscribo en el primer curso de chino que hay en la escuela, y te vas a meter 3 años a estudiar chino, y después de 3 años de estudiar chino resulta que no hablas ni papa de chino. Porque no depende de ti, sino del poder del Dios Altísimo que mora en ti. No hay nada imposible para Dios. Entonces María respondió igualito como tú le respondes a Dios. He aquí la sierva del Señor, verso 38. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces el ángel se fue. ¿Por qué? Porque el anuncio había sido confirmado en la mente y en el corazón de María. Porque aun cuando no lo entendía, aun cuando no le cabía en su mente y en su corazón, ella dijo, aquí está tu sierva, hágase como tú digas. Ahora, si usted sigue leyendo, después que el ángel se fue, María salió corriendo a visitar a su prima, a verificar que efectivamente Elizabeth estaba embarazada. Y léase usted ahí los versos que siguen la historia de cómo fue ese encuentro con Elizabeth y cómo los bebés se identificaron. Pero quiero terminar con el capítulo 2, porque esto es el preparativo para la madre, el preparativo para el padre. Llegó el momento, Jesús va a nacer, los ángeles se toman la tarea de anunciar, pero en el mismo nacimiento, en el mismo evento, no solamente el anuncio es para papá y para mamá, sino que también para el pueblo. Vemos que apareció una estrella en dirección del pesebre, en dirección del lugar, del establo donde estaba el niño Jesús, guiando a ciertos personajes que venían del oriente para llegar hasta ahí, porque Dios les había anunciado a ellos, y ellos sabían que el aparecimiento de esa estrella era la confirmación del tiempo. O sea, que el tiempo había llegado y que el nuevo rey iba a nacer en ese lugar marcado por la estrella. Y así Dios les anunció a ellos que Jesús había nacido. En el capítulo 2 de Lucas vemos que Dios envía ángeles a anunciarles este acontecimiento a unos pastores. Estaban cuidando sus ovejas en medio de la noche y reciben
este anuncio glorioso. Ahora, piense usted, si se le aparece un ángel, ¿cómo usted se sintiera? Y cuánto más si ese ángel le trae un anuncio a usted como este. Es algo que usted y yo no lo podemos explicar. Es más, en mi mente no me cabe la idea qué reacción yo tendría. Pero mire qué interesante que vemos en el verso 8 que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. El ángel trae un anuncio, el ángel trae un mensaje y les dice: tranquilo, no se llenen de miedo, no tengan miedo por lo que está pasando. ¿Por qué? Porque hubo un resplandor que llenó. La gloria de Dios descendió en aquel momento, iluminó el lugar, y el ángel brillaba delante de ellos y miraban aquel resplandor y se asustaron. Y el ángel les dice: tranquilo, porque les traigo una noticia que será de gran gozo, será de bendición para todo el pueblo de Israel. Y ahora nosotros entendemos que también para todas las naciones. El anuncio es, verso 11, que ha nacido hoy en la ciudad de David, o sea, en Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y les da instrucciones. Esto les va a servir de señal. Van a hallar al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Pero dice que mientras el ángel les daba instrucciones de cómo iban a identificar al niño, apareció junto al ángel una multitud angelical, una multitud de las huestes celestiales. Apareció al lado de aquel ángel, alabando a Dios, glorificando a Dios, y estos ángeles decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué? Porque la gracia y la misericordia de Dios estaba siendo derramada en aquel bebé que estaba naciendo, siendo rey en un pesebre en medio de animales. Porque la grandeza tuya no se mide por el nombre que la gente te dé, no se mide por la posición que el mundo te dé. La grandeza tuya se mide por tu relación que tienes con el Dios del cielo, con el Dios altísimo. Y eso es lo que debemos de buscar nosotros cada día. El anuncio fue dado: ha nacido el Salvador, Cristo Jesús. Hermanos, ese es el anuncio de la Navidad. Hoy el mundo está celebrando, y usted mire para todos lados, y no solamente aquí en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Son raros los países donde no se celebra la Navidad. Pero cualquier parte del mundo que usted vaya en estos días, están embullados con la Navidad, con todos los adornos, con todas las luces, con todas las decoraciones y todas esas cosas, las prácticas religiosas que muchos hacen. Aprovechemos, iglesia, para dar este anuncio. Nació el Salvador, nació Jesús, el Cristo, el anunciado, el deseado, el prometido por Dios, el redentor de nuestras almas. Anunciemos que Jesús nació. Y si usted va a celebrar esta Navidad, yo le aconsejo que no olvide la razón por la que usted está celebrando. Y que si a su celebración llega una persona que no conoce a Cristo, pásele este anuncio, por favor. Porque de nada sirve que Jesús haya nacido hace 2000 años allá en aquel pesebre, si aún no nace en tu corazón. De nada sirve. De nada sirve que tú hagas tremenda fiesta, tremenda pachanga, tremendo baile, tremenda tomadera, tremendo lo que sea. Si Cristo no está en tu corazón, todo es vanidad. No tiene sentido de que Jesús haya nacido si no ha nacido en tu corazón. Vamos a orar y vamos a dejar que Dios vaya haciendo la obra en cada uno de nuestros corazones. Ahí donde estás, cierra tus ojos, por favor, inclina tu rostro. Y si tú tienes algo que decirle a Dios, díselo en este momento. El anuncio es: Jesús nació.
Mientras ustedes están orando, yo quisiera preguntar si acaso hay alguien aquí que todavía no ha recibido a Jesús. Tú sigue hablando con Dios, sigue orando con Dios. Yo no sé lo que Dios te dijo a ti. Respóndele a Dios según lo que Él te dijo a ti a través de este mensaje. Pero a mí me interesa si acaso hay alguien entre nosotros que todavía no ha entregado su vida a Cristo, que todavía no ha asegurado la salvación de su alma. Y quisiera en este momento invitar a Jesús a nacer en su corazón. ¿Habrá alguien que hoy quisiera rendir su vida a Cristo? Levántame tu mano porque quisiera dirigirte en una oración para que hoy recibas la salvación de tu alma. ¿Habrá alguien interesado en la salvación de su alma? En recibir a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Solamente alza tu mano y yo voy a orar contigo. Si hubiera una persona, no hay ninguna. ¿Acaso habrá una que ya reconoció a Cristo como su Señor, pero no se ha bautizado? Y quisiera pedir bautismo en esta hora. Quisiera decir, pastor, me gustaría obedecer al Señor y me gustaría bautizarme. ¿Habrá alguien interesado en bautizarse? ¿Tampoco? Bueno, si no hay nadie, entonces mi oración es que si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, que aproveche este tiempo de tradición donde se celebra el nacimiento de Jesús y usted abra su corazón para que su corazón se convierta en esta Navidad en ese pesebre, para que Jesús nazca en usted y le dé salvación a su alma. Y para todos aquellos que ya Jesús mora en nuestros corazones, iglesia, vamos a anunciar el nacimiento de Jesús. Vamos a ponernos de pie, vamos a entonar este canto dándole gracias al Señor. Yo quiero que cada uno de nosotros le digamos, Señor, he aquí tu siervo, he aquí tu sierva, haz conmigo, Señor, como tú quieres. Yo no alcanzo a entender lo que quieres hacer conmigo. Y al igual que tu sierva María, me sorprende cuando tú me escoges para hacer cosas tan grandes, Señor. Cuando tú me llamas a ministerios tan grandes, Padre, yo no alcanzo a entenderlo. Pero Señor, heme aquí. He aquí tu siervo. He aquí tu siervo. Díselo a Él. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.
Nuestra alabanza es para ti, Señor, porque tú eres nuestro Rey, nuestro Dios. Padre, gracias por humanarte. Gracias, Señor, por descender a nosotros en forma humana por medio de ese niño llamado Jesús. Gracias porque en Jesús nos has dado salvación para nuestras almas y nos has prometido la redención de nuestros cuerpos. Gracias, Señor, porque tú lo anunciaste de la misma manera que los profetas. Lo anunciaste cuando llegó el tiempo, cuando llegó el momento para que tu pueblo creyera, para que tu pueblo se afirmara, para que tu pueblo no dudara, Señor. Yo te ruego hoy día, Padre, hoy día, Señor, que la iglesia, tu pueblo, crea, Señor, y afirme su fe, y que ya no den lugar, Señor, al enemigo. Que nos afirmemos, Señor, y tomemos la tarea de anunciar el mensaje. Tomemos la tarea de llevar este mensaje por los montes y los valles, donde quiera que vayamos, que anunciemos de que Jesús nació y que Jesús es tu Hijo y que Jesús es el Rey eternamente y para siempre, y que un día gobernará con vara de justicia a todas las naciones. Gracias te damos, Padre, y toda nuestra alabanza y nuestra adoración es para ti, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Denle ese aplauso al Rey de Gloria, al Señor de señores, al que está sentado en el trono, al Cordero de Dios. Amados hermanos y hermanas, que Jehová, Dios Todopoderoso, les bendiga y les guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Él alce su rostro sobre ustedes y les dé paz en sus corazones. Vayan en paz y la gracia del Señor les acompañe hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.